en lo más profundo del océano, donde la luz del sol nunca llega, y la presión aplasta todo lo que se atreve a descender, podría estar escondiéndose algo que ha aterrorizado a la humanidad durante milenios. Una criatura tan gigantesca que, según los antiguos textos, podría engullir barcos enteros con un solo movimiento. Su nombre resuena como un eco ancestral entre las páginas de la historia y las leyendas. Leviatán. Este ser no es solo un monstruo marino de cuentos de pescadores. Su primera aparición no se da en una novela o una leyenda popular, sino en uno de los libros más leídos y estudiados de la historia, la Biblia. Allí, se le describe con un poder que desafía la imaginación, como una bestia invencible creada por el propio Dios, una fuerza de la naturaleza destinada no solo a existir, sino a recordarle al hombre cuán pequeño es frente a los misterios del universo. Pero el Leviatán no pertenece únicamente al mundo bíblico. Sus ecos resuenan en múltiples culturas, transformándose en serpientes cósmicas, dragones marinos y dioses del caos que surgen de las aguas para desatar tormentas y destrucción. Desde la Mesopotamia hasta el frío Mar del Norte, distintas civilizaciones parecen haber conocido o temido a un monstruo de características muy similares. ¿Coincidencia o memoria compartida de algo real? Lo más inquietante no es solo lo que se cuenta sobre su tamaño o fuerza, sino los detalles. Escamas impenetrables, un aliento que enciende el fuego, una mirada que hiela la sangre y una presencia capaz de alterar las mareas. Se dice que nada puede atraparlo, que ningún arma puede herirlo, y que enfrentarse a él es como luchar contra el propio caos. A lo largo de la historia, el Leviatán ha sido algo más que un monstruo, un símbolo. Para algunos, representa el mal absoluto, para otros, la prueba definitiva de fe. Incluso hay quienes lo ven como una metáfora del desorden que Dios debe someter para traer equilibrio al mundo. Y, en ciertas profecías, su aparición marca nada menos que el inicio del fin de los tiempos. La Edad Media lo convirtió en un demonio, un habitante de las profundidades infernales. Los marineros lo convirtieron en advertencia, asegurando que sus sombras se podían ver bajo las olas en noches de tormenta, y aunque la ciencia moderna intenta explicarlo como un simple mito, los océanos aún esconden criaturas que jamás hemos visto, y el 80% de sus aguas sigue inexplorado. Aún hoy, entre relatos de testigos, fotografías borrosas y extraños sonidos captados en las profundidades, el Leviatán sigue apareciendo, y en la cultura popular, desde películas hasta videojuegos, su imagen sigue despertando el mismo temor ancestral que sentían aquellos que lo nombraban con un susurro. En este video, vamos a sumergirnos en sus orígenes, sus leyendas, sus avistamientos y las teorías que lo rodean. Pero antes de que todo eso empiece, pregúntate algo: si realmente existiera una criatura tan poderosa y antigua, ¿quién podría detenerla? Origen bíblico y primeras menciones en la vasta extensión de las Escrituras. Hay criaturas que desafían la imaginación humana. Entre ellas, ninguna es tan imponente ni tan enigmática como el Leviatán. Su primera gran aparición se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo 41. Allí, Dios mismo le describe a Job la magnitud de esta bestia marina para dejarle claro que el hombre es incapaz de someterla. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Quién podrá abrir las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Las palabras son claras: el Leviatán no es un simple animal, es un ser diseñado para ser invencible, para recordar a los hombres su pequeñez frente al poder divino. En Salmo 74, se narra que Dios lo derrota, rompiendo sus cabezas y entregándolo como alimento a los pueblos del desierto. Aquí, el Leviatán es presentado como enemigo de Dios, un símbolo del caos que debe ser destruido para que el orden prevalezca. En Isaías 27:1, su destino final es revelado. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este pasaje, el Leviatán deja de ser un mero habitante de las profundidades y pasa a ser una pieza clave en la narrativa apocalíptica. Pero más allá de los versículos, el impacto del Leviatán es profundo. Representa la manifestación más extrema de la fuerza bruta de la naturaleza, algo que ni reyes ni ejércitos pueden someter.
Su mención no es frecuente, pero cuando aparece, es para dejar una huella imborrable. Los antiguos hebreos no lo veían como un mito, sino como una criatura real creada por Dios, no para convivir con los humanos, sino para servir a un propósito divino. Algunos estudiosos sostienen que estos textos podrían basarse en avistamientos de animales marinos gigantes que en aquel tiempo no podían ser identificados. Otros afirman que es una figura puramente simbólica para representar el caos. Lo cierto es que, en cualquier interpretación, el Leviatán emerge como un recordatorio de que hay fuerzas que escapan por completo al control humano, y esa mezcla de poder, misterio y amenaza es lo que ha mantenido viva su leyenda durante miles de años. El Leviatán en la mitología hebrea y comparaciones con otras culturas. Si el Leviatán fuera solo una criatura mencionada en la Biblia, podríamos pensar que se trata de un símbolo exclusivo de la tradición hebrea. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante es que criaturas con características similares aparecen en múltiples culturas, separadas por océanos y siglos de historia. En la mitología hebrea más allá del texto bíblico, el Leviatán es parte de un tríptico de bestias colosales: Behemoth, señor de las tierras, Isis, amo de los cielos. Se dice que Dios creó a estas tres entidades para reinar sobre los dominios de la naturaleza, cada una imposible de dominar por el hombre. El Leviatán, como señor absoluto del mar, representa la fuerza más impredecible y peligrosa. Pero si miramos hacia el antiguo Oriente Próximo, encontramos a Lotán en la tradición ugarítica, una serpiente marina de 7 cabezas derrotada por el dios Baal. En Mesopotamia, la diosa Tiamat encarna las aguas primordiales y el caos, y su cuerpo es dividido para crear el cielo y la tierra. En la mitología griega, monstruos como Ceto o Escila y Caribdis dominan los mares con un hambre insaciable. En los mitos nórdicos, la serpiente de Midgard, Jotarmungandr, rodea el mundo bajo el océano, esperando el Ragnarka para enfrentarse a Thor. Incluso en leyendas polinesias, como las de Nueva Zelanda, se habla de Taniwha, guardianes o monstruos marinos de gran poder. Lo más perturbador es que estas culturas no tenían contacto directo entre sí en sus orígenes. ¿Cómo es posible que tantas civilizaciones describieran criaturas tan parecidas? Hay 3 posibles explicaciones: coincidencia cultural, donde el mar, fuente de vida y muerte, inspire figuras monstruosas similares; memoria colectiva de un evento o criatura real que marcó a la humanidad en tiempos remotos; intercambio cultural indirecto, donde historias viajan más rápido que las personas. Para los antiguos hebreos, el Leviatán no era un simple monstruo, era el enemigo primigenio del orden divino, un adversario que solo Dios podía someter. Este concepto de caos contra orden es un patrón que encontramos una y otra vez en la mitología mundial. Hay quienes proponen que la figura de Leviatán es un eco de los relatos mesopotámicos y cananeos, adaptados y reinterpretados en la tradición israelita. Otros creen que es al revés, que los pueblos vecinos heredaron la leyenda de un monstruo marino a partir de un núcleo común aún más antiguo. Sea cual sea el origen, lo cierto es que la idea de una criatura marina colosal, indestructible y caótica ha acompañado a la humanidad durante milenios, como si estuviera grabada en nuestro inconsciente colectivo. Y si tantas culturas lo mencionan, ¿no sería posible que, en algún rincón oscuro del mar, algo así haya existido, o exista todavía? Descripción física y atributos sobrenaturales. Describir a Leviatán no es tarea fácil. Las escrituras y leyendas nos hablan de un ser tan inmenso que sus dimensiones desafían la lógica. Su cuerpo, según los textos antiguos, podría rodear islas enteras y su longitud se perdería más allá del horizonte. No estamos hablando de una simple ballena o un tiburón, sino de algo mucho más colosal, un titán de las profundidades. Su piel está cubierta de escamas impenetrables, tan duras como el bronce y tan lisas que cualquier arma resbalaría sobre ellas. El libro de Job lo describe así: su corazón es firme como piedra, y firme como la piedra de molino. Su mandíbula, capaz de destrozar barcos, está llena de dientes afilados que brillan bajo el agua como dagas mojadas. Pero lo más temible no es su tamaño ni su fuerza física, sino lo que parece ser un conjunto de poderes sobrenaturales. El Leviatán,
según las tradiciones, puede exhalar humo y fuego, provocando vapor sobre la superficie del mar como si el océano mismo hirviera. Sus ojos brillan como el amanecer, capaces de hipnotizar y aterrorizar a quienes se atreven a mirarlo. Además, se le atribuye el control de las aguas, tormentas repentinas, corrientes imposibles y mareas gigantescas. Los marineros decían que, si sentías que el mar cambiaba de humor de forma abrupta, era porque el Leviatán estaba cerca, desplazándose bajo tu barco. Hay relatos que lo describen como una serpiente marina gigantesca, otros como un dragón de múltiples cabezas, e incluso como una amalgama de varios animales marinos conocidos, pero magnificados hasta lo inimaginable. Este desconcierto en su descripción física ha alimentado aún más el misterio. Tal vez el Leviatán no sea una especie concreta, sino una manifestación que cambia de forma según quien lo ve. Algunos textos apócrifos hablan de un rugido capaz de escucharse a kilómetros de distancia, un sonido que haría vibrar los huesos y rompería la cordura de los hombres. Otros aseguran que puede sumergirse a profundidades donde la presión es mortal para cualquier otra criatura. Pero hay un detalle curioso que se repite en muchas versiones. El Leviatán no es un depredador que cace por hambre, no ataca para alimentarse, sino como acto de dominio, como si su misión fuera recordar a todos que el mar le pertenece. Cuando imaginamos a esta bestia, no debemos pensar solo en músculo y tamaño, sino en la combinación aterradora de fuerza bruta, invulnerabilidad física y capacidades que rozan lo divino o lo demoníaco. Un ser así no solo podría acabar con la vida de un marinero, podría cambiar el curso de una flota entera. Simbolismo y significado espiritual. El Leviatán no es solo una criatura física en la tradición hebrea y en las leyendas. Es también un símbolo profundo que atraviesa la historia espiritual de la humanidad. En la Biblia y otros textos, se convierte en algo más que un monstruo. Representa el caos, la maldad y todo aquello que está fuera del control humano. En el pensamiento teológico judío, el Leviatán es el antagonista del orden divino. No es un enemigo cualquiera, sino la encarnación del caos primordial, ese desorden que existía antes de que Dios pusiera límites y creara el mundo. En este sentido, enfrentarse al Leviatán es enfrentarse a las fuerzas que quieren devolver el universo a la nada. En la tradición cristiana, el simbolismo se amplifica, se lo compara con el diablo mismo, un adversario invencible para los hombres, pero no para Dios. El hecho de que solo el Creador pueda derrotarlo sirve como recordatorio de que el mal puede parecer poderoso, pero está condenado a caer. Más allá de lo religioso, el Leviatán ha sido interpretado como un reflejo de nuestras propias luchas internas. Filósofos y escritores han visto en él la representación de nuestros miedos más profundos, de aquello que intentamos reprimir, pero que, si no se controla, puede destruirnos. En este sentido, matar al Leviatán significa dominar esas partes oscuras de nuestra naturaleza. El caos que representa no es solo destructivo, también es creativo. En algunas lecturas, su energía es necesaria para que el orden tenga sentido. Después de todo, ¿cómo valorar la calma si nunca hemos enfrentado la tormenta? Incluso en la política y la filosofía moderna, su nombre ha sido usado como metáfora. El filósofo Thomas Hobbes tituló su famosa obra Leviatán para describir al Estado como una criatura inmensa y poderosa, creada para protegernos del caos, pero que también puede devorarnos si no se controla. Este poder simbólico es lo que mantiene viva su imagen, incluso en una era de satélites y submarinos. El Leviatán no necesita emerger físicamente para infundir respeto o temor. Su sola idea activa en nosotros un eco ancestral, un recuerdo de que hay fuerzas que siempre estarán más allá de nuestro control. Cuando escuchamos historias de tormentas imposibles, de barcos tragados por olas monstruosas, o de criaturas que acechan en la oscuridad del océano, no podemos evitar pensar en él, porque el Leviatán no solo habita en las profundidades marinas, también vive en las profundidades de la mente humana. El papel de Leviatán en el Apocalipsis. El Leviatán no es solo un monstruo de antiguas leyendas o un símbolo del caos en la Biblia, también desempeña un papel central en las profecías sobre el fin de los tiempos. En varios textos apocalípticos, su aparición está asociada con la llegada de un mundo nuevo,
donde el mal será derrotado y el orden divino finalmente prevalecerá. En Isaías 27:1 se menciona que en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Este pasaje sugiere que el Leviatán, aunque poderoso e invencible para los hombres, será finalmente sometido por la autoridad divina. Su derrota es simbólica, representa la victoria del orden sobre el caos, de la justicia sobre la maldad, y del poder de Dios sobre las fuerzas primordiales que amenazan la vida y el equilibrio del mundo. Algunas interpretaciones sugieren que el Leviatán es un instrumento del juicio final. Su despertar o aparición sería una señal de que los tiempos se acercan, provocando catástrofes naturales y eventos sobrenaturales que anuncian la transición hacia una nueva era. No se trata únicamente de un monstruo que destruye barcos o devora criaturas marinas, sino de un ente que encarna el fin de la humanidad tal como la conocemos. La literatura judía y cristiana expandió esta idea, describiendo el Leviatán como un monstruo cuya carne será consumida por los justos en el banquete final, mientras los malvados serán devorados por su fuego y su fuerza. Esta imagen refuerza su papel de juicio viviente, un recordatorio de que incluso las criaturas más temibles están sujetas al plan divino, y que su destrucción marca el inicio de la renovación del mundo. Más allá de lo religioso, los estudiosos modernos ven en estas profecías una forma de transmitir enseñanzas morales y espirituales. El Leviatán se convierte en un espejo de nuestros propios miedos y del caos que enfrentamos en la vida cotidiana. La lucha contra él representa la necesidad de superar nuestras propias fuerzas destructivas internas y externas antes de alcanzar la paz y el orden. En la cultura popular, esta visión apocalíptica de Leviatán ha influido en numerosas películas, libros y videojuegos, donde aparece como una fuerza que desencadena el caos global, el colapso de la civilización o la batalla final entre el bien y el mal. Incluso en la ciencia ficción contemporánea, se le utiliza como metáfora de amenazas incontrolables, desde fenómenos naturales hasta catástrofes tecnológicas. Así, el Leviatán en el Apocalipsis no es solo un monstruo marino o un mito antiguo, es un símbolo universal del fin y del renacimiento, de la destrucción necesaria para que surja un nuevo orden. Su historia nos recuerda que, aunque el miedo y el caos puedan parecer invencibles, siempre hay un límite, y que el fin de los tiempos puede ser, al mismo tiempo, el comienzo de algo nuevo. El Leviatán en la literatura medieval durante la Edad Media, el Leviatán dejó de ser solo un monstruo bíblico y pasó a formar parte de la literatura, la teología y la imaginación popular de toda Europa. Los escritores y teólogos medievales se sintieron fascinados por esta criatura colosal y la incluyeron en grimorios, bestiarios y tratados sobre demonología, donde el Leviatán se transformó en una figura que combinaba lo marino, lo demoníaco y lo simbólico. En los bestiarios medievales, libros que describían animales reales y fantásticos, el Leviatán aparece como la encarnación del mal, un enemigo invisible pero temido por todos los hombres. Se le describe con escamas irrompibles, ojos que brillan con un fuego infernal y una fuerza capaz de destruir barcos enteros. Algunos manuscritos mencionan que sus rugidos podían escucharse a kilómetros de distancia, provocando terror incluso entre los marineros más valientes. La literatura teológica también lo presenta como un demonio o un instrumento del diablo. En tratados de demonología, el Leviatán es el símbolo de la envidia y la codicia. Se dice que su apetito es insaciable y que devora tanto a los hombres como a los bienes que poseen. Esta visión transformó al Leviatán en un recordatorio moral para la sociedad medieval, advertencia sobre los peligros de dejarse dominar por los deseos y emociones destructivas. Las historias populares de la época también contribuyeron a su leyenda. Cuentos de marineros y viajeros aseguraban haberlo visto emergiendo de las profundidades, con olas gigantescas y vientos huracanados a su alrededor. Algunos relatos mencionaban que podía hablar o emitir sonidos semejantes a gritos humanos, agregando una aura de misterio y terror que alimentaba la imaginación de todos. Incluso los poetas y escritores de ficción medieval lo usaron como símbolo de desafíos imposibles de superar.
En ciertos textos caballerescos, enfrentarse a Leviatán representaba la prueba máxima de valor y fe, un paralelo con los gigantes y dragones que los héroes debían derrotar para alcanzar la gloria. Curiosamente, esta mezcla de mitología, religión y literatura no solo mantenía viva la leyenda, sino que también influyó en cómo se percibiría a Leviatán en épocas posteriores. La criatura pasó a ser más que un monstruo físico, se convirtió en un símbolo del caos, del mal y de los desafíos que la humanidad enfrenta, tanto externos como internos. En resumen, en la Edad Media, el Leviatán dejó de ser una figura exclusiva de los textos bíblicos y se convirtió en un icono literario y moral, un monstruo que reflejaba los miedos y las enseñanzas de una sociedad profundamente religiosa y supersticiosa. Su presencia en la literatura medieval asegura que, siglos después, su mito siga vivo, manteniendo el misterio y el terror que ha acompañado a esta criatura desde sus primeras menciones en la historia. Avistamientos y leyendas modernas. Aunque el Leviatán tiene sus raíces en textos bíblicos y mitológicos, su presencia no se limita a la antigüedad. Incluso en tiempos modernos, marineros, exploradores y científicos han reportado avistamientos que parecen desafiar la explicación racional. Estas historias han mantenido viva la leyenda, alimentando la imaginación colectiva y la criptozoología, la rama que estudia criaturas cuya existencia aún no ha sido confirmada por la ciencia. Desde el siglo XVII, se han registrado relatos de enormes criaturas marinas que emergen de las profundidades para atacar barcos o desaparecer repentinamente bajo las olas. Muchos de estos informes provienen de capitanes de barco en el Atlántico y el Pacífico, quienes describían cuerpos colosales con escamas brillantes y cabezas que superaban la altura de sus mástiles. Las olas gigantes y los remolinos inusuales que acompañaban a estos encuentros reforzaban la idea de que no se trataba de animales comunes como ballenas o tiburones. En el siglo XIX, cuando la exploración marítima se intensificó, comenzaron a surgir reportes más detallados. Algunos pescadores noruegos y japoneses hablaban de enormes serpientes marinas que podían arrastrar embarcaciones enteras. En ocasiones, las criaturas mostraban comportamientos extraños, se mantenían a la distancia, parecían observar a los humanos o incluso desaparecían en cuestión de segundos sin dejar rastro. Incluso hoy, con tecnología avanzada, hay sonidos y señales captados en las profundidades del océano que aún no tienen explicación. Sonidos de gran amplitud, movimientos de masas gigantescas de agua y siluetas borrosas que aparecen en cámaras submarinas han sido interpretados por algunos como restos de criaturas desconocidas que podrían ser descendientes de especies prehistóricas o, por qué no, ecos modernos del Leviatán. La fascinación por estos avistamientos ha llevado a expediciones dedicadas a buscarlo. Algunos exploradores sostienen que, aunque no hayan encontrado evidencia directa, hay suficientes indicios de su existencia para no descartarlo por completo. Estos relatos, mezclados con las tradiciones y la historia de la humanidad, convierten al Leviatán en un símbolo que une el mito y la posible realidad. Además, las leyendas modernas del Leviatán no se limitan a informes científicos. Historias populares, películas y programas de televisión recrean encuentros aterradores, barcos desaparecen, enormes sombras se ven bajo las olas, y monstruos que parecen surgir del pasado atacan sin previo aviso. Este cruce entre mito y testimonios contemporáneos mantiene al Leviatán vivo en la imaginación de generaciones enteras. Así, la leyenda del Leviatán continúa vigente, no solo como un mito antiguo, sino como una posibilidad que se mantiene abierta en los océanos profundos, recordándonos que aún desconocemos gran parte de lo que habita bajo las aguas. La frontera entre la realidad y la imaginación sigue siendo difusa, y cada nuevo relato moderno refuerza la inquietante idea de que el Leviatán, de algún modo, podría estar más cerca de lo que creemos. El Leviatán en la ciencia y la zoología criptozoológica. Aunque el Leviatán nació en la tradición bíblica y la mitología, la ciencia moderna y la criptozoología han intentado acercarse a su existencia desde un enfoque más racional. La criptozoología, esa disciplina que estudia criaturas cuya existencia aún no ha sido comprobada,
ha considerado al Leviatán como un posible reflejo de animales desconocidos o desaparecidos. Históricamente, se ha sugerido que las leyendas podrían tener un origen real en especies gigantescas ya extintas, como los mosasaurios o las ballenas prehistóricas. Estas criaturas, documentadas a partir de fósiles, pudieron haber sido vistas por antiguos marineros y plasmadas en relatos que luego se transformaron en mitos. La idea de un depredador colosal que habita las profundidades no sería tan descabellada, considerando que los océanos aún guardan secretos inexplorados. En la actualidad, los científicos reconocen que alrededor del 80% de los océanos sigue sin explorarse. Es un espacio tan vasto y profundo que criaturas gigantescas podrían existir sin ser detectadas. De hecho, se han descubierto especies asombrosas en los últimos años: calamares gigantes de más de 13 metros, peces abisales de proporciones inusuales, y organismos que desafían la biología conocida. Cada hallazgo refuerza la noción de que el océano es un lugar donde lo improbable puede ser posible. Desde la perspectiva criptozoológica, el leviatán también se interpreta como un término genérico para grandes depredadores marinos aún no documentados. Los relatos de barcos arrastrados por olas gigantes o de sombras colosales bajo el agua podrían ser encuentros con especies extremadamente raras o migraciones inesperadas de animales gigantes conocidos. Esto mantiene viva la leyenda, dándole un componente de misterio científico que conecta el mito con la posibilidad tangible de la existencia real. Incluso científicos prominentes han considerado la posibilidad de que algunos avistamientos correspondan a fenómenos naturales interpretados erróneamente: movimientos de icebergs, gigantescos bancos de peces, ondas térmicas o remolinos que producen efectos visuales impactantes. Sin embargo, para los criptozoólogos, estos fenómenos no excluyen que exista algo extraordinario en las profundidades, algo que aún no hemos visto, y que podría ser el leviatán de la tradición. La fascinación científica por el leviatán combina la curiosidad por lo desconocido con la necesidad humana de explicar lo inexplicable. No es solo una cuestión de creencias antiguas, sino un desafío de la ciencia moderna: ¿qué secretos oculta el océano? ¿Y qué criaturas aún esperan ser descubiertas? La línea entre mito y realidad sigue siendo difusa, y cada nuevo hallazgo o testimonio de marineros refuerza el misterio que rodea al leviatán. Así, la ciencia y la criptozoología no solo intentan explicar el mito, sino que también mantienen abierta la posibilidad de que este coloso marino exista, recordándonos que la realidad puede superar, incluso, las historias más fantásticas. El leviatán en la cultura popular. El leviatán, con su origen bíblico y su historia milenaria, ha trascendido la religión y la mitología para convertirse en un icono de la cultura popular moderna. Desde películas y series hasta videojuegos y literatura contemporánea, esta criatura colosal sigue fascinando y aterrorizando a nuevas generaciones, demostrando que los monstruos antiguos pueden adaptarse a cada época sin perder su esencia. En el cine, el leviatán ha sido representado de diversas formas. Algunas películas de terror lo muestran como un monstruo marino gigantesco capaz de hundir barcos y arrasar costas, mientras que en películas de fantasía o ciencia ficción se le representa como una fuerza sobrenatural casi divina que desencadena caos y destrucción. Su presencia en la pantalla grande no solo busca el susto, sino también la sensación de insignificancia del ser humano frente a la naturaleza y lo desconocido. En la literatura contemporánea, autores de ficción fantástica y de terror han reinventado al leviatán, incorporándolo a tramas que mezclan historia, mito y aventura. Desde novelas de marineros hasta sagas épicas, aparece como un desafío insuperable, un adversario que pone a prueba el ingenio y la valentía de los protagonistas. En estos relatos, el leviatán no es solo un monstruo, es un símbolo de peligro absoluto, de la fuerza primigenia del océano que aún domina nuestro planeta. Los videojuegos también han adoptado su imagen. Títulos de rol y aventuras marinas incluyen al leviatán como jefe final o criatura legendaria que los jugadores deben enfrentar. Su tamaño colosal y habilidades sobrenaturales lo convierten en un enemigo que genera tensión y emoción,
manteniendo vivo el mito en un formato interactivo. Incluso la música y la cultura visual han encontrado inspiración en el Leviatán. Bandas de metal y artistas gráficos han utilizado su figura como símbolo de poder, destrucción y misterio. Su imagen se asocia con fuerzas indomables, tormentas, océanos embravecidos y lo sobrenatural, reforzando su relevancia en el imaginario colectivo. El Leviatán también se ha infiltrado en la televisión y los cómics. Series de ciencia ficción y fantasía recurren a su nombre y forma para crear antagonistas memorables, mientras que en cómics y novelas gráficas se le representa como un monstruo titánico que desafía a héroes y villanos por igual. Cada reinterpretación lo hace más complejo y multifacético, manteniendo el interés de la audiencia moderna. Lo fascinante de su presencia en la cultura popular es que, aunque su origen es milenario y religioso, cada generación lo reinterpreta según sus propios miedos y fantasías. Hoy, el Leviatán es un símbolo universal del caos, de lo desconocido y del poder que yace en los océanos más profundos, conectando a quienes miran, leen o juegan con la sensación ancestral de enfrentarse a lo incontrolable. En el próximo tema exploraremos los misterios y teorías que aún rodean al Leviatán, desde avistamientos sin explicación hasta especulaciones sobre su existencia real, y descubriremos por qué incluso en la era moderna sigue siendo un enigma que desafía la lógica. Teorías y misterios no resueltos a pesar de siglos de relatos, estudios y reinterpretaciones culturales. El Leviatán sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. Las teorías sobre su existencia, su naturaleza y su propósito son tan variadas como fascinantes, y ninguna logra ofrecer una respuesta definitiva. Esta incertidumbre es parte de lo que lo hace tan cautivador, una criatura que vive entre mito, religión y ciencia, siempre más allá de nuestro alcance. Algunos investigadores sostienen que los avistamientos históricos y modernos podrían corresponder a especies desconocidas de animales marinos, tal vez descendientes de reptiles gigantes extintos, como los mosasaurios, o especies abisales aún no catalogadas. Podrían explicar los testimonios de capitanes y pescadores. La profundidad y vastedad de los océanos hace que lo improbable sea posible, y cada descubrimiento reciente de especies colosales alimenta la idea de que algo como el Leviatán podría existir sin ser detectado. Otras teorías toman un enfoque más simbólico. Para estudiosos de la religión y la filosofía, el Leviatán no necesita existir físicamente, es un reflejo de nuestros miedos colectivos, una manifestación del caos, la codicia y la fuerza descontrolada que acecha al hombre. Desde esta perspectiva, los relatos de encuentros y avistamientos son metáforas modernas de desafíos que la humanidad enfrenta, desde desastres naturales hasta crisis sociales y políticas. La criptozoología también ha aportado su visión. En lugar de considerarlo un mito, los criptozoólogos lo catalogan como un misterio abierto. Los océanos, con sus abismos inexplorados, podrían albergar criaturas tan grandes y extrañas que aún escapan a nuestra comprensión. Los sonidos inexplicables en aguas profundas, las huellas gigantescas y las siluetas detectadas por sonar, podrían ser pruebas de que el Leviatán, o algo muy parecido, sigue habitando las profundidades. Algunos investigadores van más allá y exploran teorías paranormales o místicas, que el Leviatán es un ser interdimensional, un guardián del equilibrio entre fuerzas naturales y sobrenaturales, o incluso un vestigio de civilizaciones antiguas que conocían secretos sobre la vida en el océano que nosotros hemos olvidado. Aunque estas ideas no pueden ser verificadas científicamente, alimentan el misterio y mantienen el interés de quienes buscan explicaciones más allá de lo convencional. Lo cierto es que, pese a siglos de historia, arte, literatura y ciencia, el Leviatán sigue desafiando a quienes intentan entenderlo. Cada relato, cada avistamiento, cada interpretación, aumenta su leyenda, y confirma que esta criatura está destinada a permanecer como uno de los símbolos más poderosos del misterio humano. Si esta historia del Leviatán te ha fascinado, imagina todo lo que aún queda por descubrir en los océanos, en la historia y en los mitos de nuestra humanidad. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre criaturas legendarias.
misterios sin resolver, y secretos del pasado que la historia convencional nunca te contó. Dale play a nuestros otros videos y acompáñanos en este viaje por lo desconocido, porque aquí, en Historias del Pasado, lo imposible se hace fascinantemente real.